La lectura de la palabra de Dios para meternos en este asunto en Génesis capítulo 4. Comienza la lectura en esta mañana precisamente en esto y lo que vamos a ver a continuación, que está muy interesante. Génesis capítulo 4. Les pregunto, hermanos, nada más con un sí o un no, ¿es malo el enojo? No. Vamos a tomar la lectura, leo yo el primer verso, ustedes el siguiente y en el 15 nos unimos. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 4, versos del 1 al 15. Y dice la lectura: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermana Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra, no te devolverás toda su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Y continúan ustedes todavía? Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Y el versículo 15 todos? Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Le hago una pregunta. ¿Ha hecho alguna vez un plan perfecto en el cual dice todo me va a salir bien? O la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que primero sintió cuando alguien lo decepcionó? Lo que primero le sucedió. Otra pregunta: si alguien maneja de aquí o va dentro de un vehículo, ¿qué siente cuando se atora en el tráfico y todo el mundo se le cierra y no lo dejan pasar a usted? Hay varias emociones que son como esta, y hablar del enojo como una palabra muy particular y muy importante, no tanto en su definición, sino en su accionar, es algo muy difícil para nosotros como seres humanos. Porque el enojo lo comprendemos desde varios puntos de vista. Si cada uno define lo que significa enojo, cada uno daría un significado de lo que significa. Y también en la manera de reaccionar del enojo, cada uno reaccionaríamos de manera muy distinta. Nadie maneja el enojo de la misma manera. Por eso es que Efesios allá nos dice Pablo que nosotros nos airemos, pero no pequemos. Porque está sabido que esta emoción, hermanos, está en la Biblia y la menciona mucho la Biblia acerca de esto. Pregunta: ¿Dios se enoja? Sí. Y habla del Dios de ira, habla del Dios que tiene enojo y cólera en contra de aquellos que no hacen su voluntad. Y por tanto, Dios le hereda a sus hijos esta emoción para que nosotros vivamos, pero que seamos muy sabios en cuanto al manejo de ella.
Pero en este pasaje, no, ahorita todavía no me voy a meter de lleno, pero en este pasaje, tristemente, yo creo que todos lo conocemos, el pasaje de Caín y de Abel, vemos una característica muy propia de una persona que creyó hacer un plan a su manera y encontrar el beneficio de Dios a su manera, que es la vida de Caín. No sabemos en el contexto, porque la Biblia no detalla la situación pasada de ambos, de Caín y de Abel, el por qué los dos elevaban sacrificio a Dios. Pero sí sabemos por el antecedente en el capítulo 3 del Génesis, que el hombre falló, el hombre equivocó, el hombre pecó, el hombre no tuvo la manera de poderse haber puesto de acuerdo con Dios y de una manera reconciliarse. Pero sí vemos el resultado en que quizá Dios le dice a ellos la manera en cómo deberían de tratar el asunto del pecado a partir de ahí. Y Abel sacrificaba ovejas y sacrificaba lo mejor que tenía de su ganado, pero Caín lo hizo de otra manera. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero dice la Escritura que cuando Dios vio con agrado la ofrenda de de Abel, el rostro de Caín decayó. Decaer significa un algo aquí en esta parte. Significa que él sintió algo que no lo podía manejar con sus emociones. No había redes sociales, no había nadie que pudiera haberle dicho o contagiado este síntoma de decir enojo. Pero él se enojó en gran manera. Él tuvo algo que los demás seres humanos ya lo conocemos, que es el enojo. Es un lenguaje. Pero la Biblia también me habla a mí de que sí podemos controlar el enojo, porque cuando el enojo nos controla a nosotros, ya no hay un control. Es como la embriaguez, lo dice la Escritura, y lo vamos a ver durante la semana, que cualquiera que se enoja ya no tiene control. Y cuando alguien quiere calmar a alguien que está muy enojado, es muy difícil. De tal manera, entonces, vamos a ver esta parte, hermanos. El dilema, hermanos, es que es como el que le huele la boca. Muchos lo aceptan, muchos no lo aceptan. Por eso le digo, al principio dije yo esto, muchos deberíamos de tener doctorado en honoris causa de decir, yo sí me enojo. Y no es el carácter, porque muchos van a decir que el carácter es enojón. No hay en ninguna parte del libro de psicología donde se pueda decir que el enojo es parte del carácter. No, es resultado de algo que se está mencionando, se está haciendo, se está accionando, se está dando como respuesta acerca de algo que se está insinuando. En este caso, ¿contra quién la tomó Caín? Pues contra Dios primero, pero ¿quién la pagó? Su hermano. O sea, yo no busco quién me la hace, sino quién me la pague. Resultado del enojo. Y vamos a ver más adelante los puntos claves. Uno de ellos es el origen de la frustración. Cuando el ego dicta el guión, cuando somos controlados por eso que nosotros no sabemos cómo manejarlo, pero pensamos que lo merecemos. Caín igual exaltó a Dios con una ofrenda de sacrificio, pero él ofreció verduras, ofreció frutas, no ofreció quizá como lo que ofreció Abel. Y en ese sentido, hermanos, ya después la Escritura nos va a dar la misma respuesta, el hecho del por qué. Porque el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿cuál es? Lo dice en Romanos capítulo 12. Somos nosotros. Nosotros somos ofrenda en sacrificio vivo delante de Él. Y ya toma un sentido del por qué Abel sacrificaba las ovejas. Porque con la remisión de pecados solamente es con el derramamiento de sangre. O el derramamiento de sangre es lo único que puede hacer remoción del pecado, sin el periodo de la gracia, hasta que vino el Cordero de sacrificio, que fue nuestro Señor Jesucristo. Con esta intención y con esta idea voy a profundizar un poquito más. Quisiera que me acompañaran al libro de Jonás. Yo creo que todos conocen la historia de Jonás. Y hubo también un pasaje en el capítulo 4, después de haberle predicado a la ciudad donde él no quería ir, al lugar donde Dios le había dicho que tenía que ir, y que él por esa desobediencia no quiso. Pero hubo un enfado en su mente y en su corazón por dos cosas, y le pregunta a Dios a él:
¿por esta razón te enojas? ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió ahí? Que en un momento él se metió en intimidad y reflexionó él y dijo, yo hice todo lo bueno, vine a esta ciudad, les prediqué, se arrepintieron, finalmente fue el resultado de Dios, pero él fue y se echó en un lugar y Dios le hizo subir una calabacera, una higuera, algo así dice ahí la escritura, y de repente todo lo que sentía él de comodidad, vino un gusano, se lo comió y fue expuesto a la luz del sol y empezó a sentir esa emoción que todos tenemos. Por eso me enojo. Y le dice a Dios, ¿por qué te enojas? Tú no hiciste crecer este árbol, tú no lo hiciste subir, tú no lo cuidaste. Por esta razón te enojas. Pero tenía un trasfondo, hermanos. ¿Por qué razón no quería ir Jonás a Nínive? Tampoco el contexto nos lo dice, pero muy seguramente tuvo una situación traumática Jonás, que por esa razón no quería ir con los de Nínive. No era porque detestara a los de Nínive, era por una razón muy simple. Quizá no sabemos qué le hicieron a él o a su familia, no sabemos qué tradiciones hubo, no entendemos la razón de por qué Jonás dijo, no, yo no quiero ir para allá. No sé si a usted le pasa, que dicen, vamos a ir a tal lugar de la República, o vamos a ir a tal lugar de aquí cerca de Morelia, o vamos a ir a tal lugar, y como que dicen, no, ay, la gente de ahí no, me cae media mal, me es molesto, me es incómodo, yo no quisiera estar allá. Al igual, quizá en Nínive había pasado Jonás por una situación traumática que él dijo, ni más, yo no les comparto a ellos por nada del mundo. Pero la escritura nos dice que sí, finalmente fue, y el resultado de lo que sucedió. Por eso me enojo. ¿Se ha escuchado la razón de por qué nos enojamos a nosotros? Nelly en la semana me prestó un libro de Nicolás Trachini, así se llama él, y él dice que el enojo es una sacudida. Cuando alguien representa, hermanos, el enojo, fue porque algo lo sacudió. Esta expresión llama mucho la atención porque sí, nadie se enoja de la noche a la mañana. No sé si vieron ahorita en el mundial lo que pasó con los carros que iban pasando cuando la gente estaba celebrando. Y pues, ¿qué hacía el chofer? Pues se encolarizaba. ¡Ahora deje mi carro! Pues estamos viendo aquí con los niños y todo. Y hubo atropellados, y hubo muertos, y hubo tanta situación. ¿Por qué? Porque los sacudieron. Cuando algo nos sacude, reacciona nuestro ser interior. Muchos dirán, es que es su carne la que se está revelando. No. Hay cosas que Dios es santo por su santidad. Él es 3 veces santo, 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 pero tiene esta característica, que Él se puede enojar. Pero no es el sentimiento humano. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos lo que de nuestro corazón tenemos, nos lo dice la Escritura. Sale lo que hay realmente de nuestro corazón. Y sí, lamentable, pero en el enojo sale todo lo que la persona es. Ahí sí, si la quiere conocer, hágalo enojar. Porque en el amor y en el buena onda y en todo eso no se conoce a la persona, pero cuando está el enojo, ahí se conoce realmente el sentir y el sentimiento. Y por eso Jonás, cuando está de los versos del 1 al 3, Dios perdonó a Nínive. Le apesadumbró en extremo, dice la Escritura, a Jonás, por el hecho de lo que Jonás quería. Pero Jonás quería un Dios que destruyera a sus enemigos, que los consumiera, que acabara con ellos, que fuera un Dios implacable, que fuera un Dios vengativo, que fuera un Dios que no tuviera de ellos misericordia y los rayera de raíz de ese lugar. ¿Cuántas veces en el enojo no decimos lo mismo? Ojalá y le pase, ojalá y le suceda, ojalá y le vaya mal, ojalá y le... Porque en el enojo no contenemos realmente nuestra emoción. Es algo que particularmente nos puede dominar o nos puede manejar. Por eso, el enojo por expectativas no cumplidas, sucede que sale esa frustración, sale todo eso que trae uno contenido. Y como Caín agarró a su hermano y le dice, ven, acompáñame, vamos allá al campo. Vamos. ¿Y qué le sucede a su hermano Abel? Ese día terminó de respirar, ese día terminó de suceder en su vida lo que tenía que suceder.
porque tenía una expectativa él de algo. ¿Por qué no Dios ve lo mismo si a mí me costó trabajo arar la tierra? ¿Por qué Dios no vio con mi agrado mi ofrenda si yo me concentré tanto y me esforcé tanto, así como mi hermano cuidó a las ovejas y él, mira, tan plácido nada más allá sentado en la roca y las ovejas comiendo, y yo sí tengo que estar cuidando aquí, poniéndole fertilizante a mi cosecha, cuidando de todo esto, y a mí me costó más? Porque tenemos igualmente expectativas no cumplidas y deseamos que se haga nuestra voluntad en el momento que sea nosotros. Porque resulta que después de todo esto siempre terminamos pensando en esto, mis amados. ¿Quién es el culpable de que no sucedan cosas en mi vida? ¿Seré yo o es Dios? Casi siempre. Segundo punto, los síntomas del enojo por expectativas. El semblante caído. Versículo 6. Estoy en Génesis capítulo 4, verso 6. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante?, le dice el Señor. ¿Por qué te enojas? Voy a mencionar 3 pasos para el deterioro. 1, el silencio resentido. El enojo, y lo voy a leer como lo tengo aquí escrito. El enojo comienza agriando el carácter. Cuando alguien ya se apesade, ¿cómo se llama esta palabra? Cuando alguien ya perdió todo el tipo de gozo, comienza a suceder el enojo. Pero fíjese, hermano, Gálatas allá nos habla del fruto del Espíritu. Es amor, gozo y paz. Estos 3 primeros, estos 3 en su mayoría, los 3 son evidencia del fruto del Espíritu Santo en mí, que se afloran para con los demás. Son los que representan mi relación con alguien más. ¿Por qué? Porque el amor me lo pide el Señor. Amaos los unos a los otros. El gozo debe de ser algo que representa que lo que haga, nada me va a hacer desistir de esa idea. Lo que suceda, lo que me pase, tengo que tener el gozo del Señor, que es un gozo desbordante, es una alegría que es interminable. Y la paz, Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todas las cosas y guarda mi corazón. Y luego Proverbios me dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que debo de guardar? Mi corazón, porque de él mana la vida. Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es de sus deseos, dice la Escritura? ¿No es de lo que se produce dentro del ser interior de cada uno? Segundo, hablaba de 3 pasos para el deterioro interno. El segundo, el diálogo sordo. Dios le habló a Caín para advertirle en el versículo 7, pero Caín cerró sus oídos. La cosa es que cuando alguien está enojado, ya no escucha. ¡Ey, bájale! ¡Ey, tranquilo! Respira hasta 10. Y pues no se puede. Yo he visto los perritos pelear, no es comparativa, ¿verdad? Porque los perritos no viven bajo la emoción del enojo, entonces, ¡ay, está enojado el perro! No sabemos. Simplemente vemos la representación de la característica que nosotros como seres humanos tenemos y representamos a través de eso. Pero calme un perrito que está furioso. Dígale, tranquilo. Pues no puede. Es muy difícil poder controlar a alguien cuando lo está dominando el enojo. Por eso estaba fascinado con su propia idea Caín. No hubo nada que le satisfizo, no hubo nada que lo pudiera tranquilizar, solamente el deseo de la comparación con lo de su hermano, que dijo, con este me voy a desquitar. Y por último, el tercer aspecto del deterioro interno, la culpa de los terceros. Jonás le echó la culpa a Dios. ¿No es lo que yo decía? No, ¿que no ibas tú a cambiar este pueblo si ya lo sabía desde antes que yo viniera? ¿Para qué me haces venir?
Caín culpó a su hermano Abel. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso debo yo de cuidarlo? Si alguien piensa por qué se controla su emoción, su vida y todo esto, no es reflejo de la carne. Hay muchas cosas que hay en la carne, pero hay un agraviante en la carne, lo cual Gálatas también nos lo dice. Ira. Y no ira de observar, ira de enojo. Dice que la ira en el original es como la metástasis en fuerte de lo que significa enojo. Es un cambio que ya no es enojo, ya es la ira, eso ya es incontrolable, más todavía que el enojo. Yo creo que en esa parte, y yo creo, es mi manera de verlo, que entonces Caín cayó en esa parte. Cuando nosotros nos enojamos es porque nuestras situaciones, nuestros deseos no se han cumplido de tal manera. Y por último, el punto número 3, ahorita lo recuerdo para que lo puedan ver de una manera más clara. El peligro del desenlace. Cuando el enojo no corrige, se vuelve pecado destructivo. El enojo sí en sí nos va a ayudar a mantener nuestra vida para no morir. El enojo es aquello que me va a sacar adelante para alguna situación, para no morir. Y lo voy a explicar en esta semana del por qué razón y no lo voy a justificar. Pero la advertencia de Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Si miramos allá en Santiago, en el capítulo 1, nos dice el proceso para caer en el pecado. Cuando cada uno de su propia concupiscencia es tentado, no diga que viene de parte de Dios. Es que yo por eso me enojo, porque hay mucha injusticia en el mundo. Es que yo me enojo porque pues pasó una mosca, como dicen, te enojas de todo. Es que yo me enojo por esto y por aquello. Es que yo por eso me enojo, porque no viene el camión. Fíjense, le voy a poner un ejemplo para ver qué tan emocionales somos o qué tan en el sentido de lo que vemos. Pero si usted va en un camión de pasajeros y en un momento determinado, ya ve que ahorita ya tienen cortinas y ya no se ve el frente, ya hay una cabina, al menos que vaya de los de doble piso, ¿verdad? Y se alcanza a ver. Pero que por alguna razón se detuvo. Usted dice, pues no se escucha nada, no se ha apagado el carro, no ha sucedido nada. ¿Qué estará pasando? Es lo primero que preguntan. Oye, ya llevamos detenidos aquí 15 minutos, ¿por qué el carro no avanza? Este chofer, ¿qué? ¿Se bajó? ¿Qué? Pero no se ve nada. Usted no sabe qué está pasando. Pero en un de repente ya se apaga el motor del vehículo y ya la gente se empieza a inquietar. Usted dice, pues yo tenía que llegar a la ciudad de mi destino a tal hora y ya con este retraso ya no voy a llegar. Quizá era una cita médica, quizá era un compromiso muy importante, quizá era una razón por la cual estaba viajando a esa ciudad y no se quería perder algún evento, qué sé yo. Pero ¿qué sentiría si no hay una explicación del por qué se detuvo? O por qué de alguna manera, si empezó a avanzar, ve que no hay tráfico, pero va a vuelta de rueda y no hay una explicación. ¿Se enojaría por esa situación? ¿Buscaría la explicación en sí mismo de decir, híjole, mejor yo le hubiera quitado el carro al chofer y yo manejo y yo sí sé llegar, o yo sabría cómo hacer esto, cómo sabría hacer lo otro? En este ejemplo, lo que trato de forzar no es la situación del enojo, pero es la expectativa que tenemos cuando vamos en un vehículo. En esta vida, hermanos, tenemos mucho en lo cual podemos ver como emoción o como no emoción. Y el día de hoy, solamente yo he hecho esto. Pregunta, ¿cómo venzo el enojo? Para bajar esta dura verdad, hermanos, a nuestra realidad, debemos identificar algunos aspectos para la vida personal y para la vida familiar, para la vida de la iglesia y para mi persona. ¿Cuál de los dos escenarios es el mejor? ¿Con cuál yo puedo vivir? En el matrimonio y la familia, habrá que dejar de exigir a la familia que sea como yo digo,
como yo quiero, que sea la versión perfecta de lo que yo diseñé. ¿Me estoy enojando porque cometieron un pecado o porque perdieron o corrompieron mi comodidad? Yo les digo a mis dos hijos, no está por ahí Josías, pero de chiquitos se quebraban las cosas. Y yo preguntaba, pregúntenles a ellos, ¿quién lo quebró? Y la respuesta de mis dos hijos era, se cayó solo. Solas no suceden las cosas, efecto de algo. Pero ¿a quién le tocaba controlar el enojo? ¿A ellos o a mí? Yo, que era el que lo veía, ellos eran los que lo traducían en que había sucedido solito. Abel no tenía la culpa del enojo de su hermano Caín, pero él pagó la consecuencia. Por eso en mi vida familiar o en mi vida personal yo asumo esa responsabilidad. Igual en el trabajo, cuando una puerta laboral se cierra, las finanzas se ven comprometidas, la inestabilidad familiar se ve comprometida por ello, y la pregunta sería, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Lo reflejo a través del enojo, del reclamo a Dios. Dios, ¿por qué me lo quitaste? Si era lo único que tenía, era mi sustento, era mi provisión. Nos vemos muy comprometidos con esta emoción, por eso digo, es algo muy difícil de poder explicar, pero sí lo podemos nosotros decir en esta pregunta. ¿Qué expectativa mía necesita morir hoy para que mejor se haga tu voluntad? No somos seres espirituales todo el tiempo, mis amados. 24 horas al día, latentemente, con todo el caos que se vive en una ciudad, en una familia, en pareja, en lo personal, es muy difícil. Jesús, y con esto voy a terminar. No concluí el tema, pero voy a terminar con esto. Jesús una vez entró al templo y vio comercio dentro de su casa. Y él les gritó y tiró todo lo que había ahí. Y les dijo, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración, será llamada. Y muchos dicen, ¿se enojó o no se enojó? Pero él nunca perdió la santidad. Jamás. Él dice en la Escritura que él llegó a la cruz sin ningún pecado. Entonces la cosa no es que no me enoje, la cosa es si peco a través del enojo. No lo estoy justificando, no lo estoy diciendo, pero sí podemos manejar con responsabilidad esta parte que se llama enojo. ¿Por qué traducirlo y por qué llamarlo? Porque la Biblia me lo dice, porque es una emoción que se vive todos los días. Pero saberla o no manejar va a mantener mis relaciones sanas, o voy a empezar a alejar gente, o voy a empezar a tener resultados malos por esa cuestión que yo no he sabido manejar. Por eso me enojo. Y yo espero, hermanos, que terminando no se enojen, porque ya voy a concluir. Termino, hermanos. Oro por el Señor que cada uno de nosotros seamos librados de toda sensación que a veces nos impide ver realmente el amor y la profundidad del Señor. Jonás lo entendió al último. Si usted lee el capítulo 4 de Jonás, lo va a comprender. Pero Dios vio algo en Caín que preservó su vida y no quiso que nadie atentara en contra de él. Vamos a orar. Dios, te doy gracias, Padre, porque este tema, Padre, saca a relucir muchas cosas de nosotros. Nuestra persona, nuestra personalidad, define mucho de lo que hay en nuestro corazón. Por eso te pido, Padre, que los frutos de él no sean por agravio hacia nadie más. Quizá hay conflictos, Padre, internos en nuestra mente, los cuales genera una frustración no ver los resultados como nosotros queremos. En lo personal, quizá queremos que hayan resultados diferentes con los que están a nuestro alrededor. Queremos resolver a través del enojo, de la cólera, de la ira, las emociones de los demás para tener dominio, para tener control. También, Padre, cuando los resultados en nuestro trabajo, cuando vamos de traslado en nuestro vehículo, y quizá por la hora, quizá por la situación, porque hay mucho tráfico, genera mucho estrés y mucho conflicto en nuestra mente, no sabemos cómo reaccionar. Te
pedimos que la guía de tu Espíritu Santo nos lleve cada día, no para limar esa parte, sino para saberla entender y comprender. Señor, líbranos de todo mal y sobre todo de dañar a alguien o de herirlo, Padre, a través del enojo. Por eso, Señor, sabemos que todo esto está hablado en tu palabra. A través de esta semana, Padre, te pedimos que la guía de tu Espíritu Santo nos ayude a tener una mejor comprensión y la dirección para entender cómo se debe librar a alguien del enojo. No es simplemente, Padre Santo, el hecho de no enojarse, sino saberlo manejar en el momento correcto, con la persona correcta y en el mejor momento. Pedimos en la guía y en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.